Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Gloria a Dios, familia. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estos estudios de sana doctrina para que también pueda ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que por favor se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Gloria a Dios, amados hermanos, por la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros para estar reunidos en su nombre. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando acerca de la lepra, ¿verdad? Vamos a terminar, con ayuda del Señor, hoy el capítulo 13, porque cuando nos adentremos al capítulo 14, yo lo puedo ver de esta manera, siervos, que va a ser una aventura, fíjense, ver el capítulo 14 de Levítico, porque vamos a ver cómo el Señor, como alabamos al Señor al principio, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, se hizo igual a nosotros, pero sin pecado. Era el único que podía llevar la carga de la lepra para presentarse ante un sacrificio. Era el único, nadie más podía. En el capítulo 14 se va a ver todo eso, amado hermano, y va a ser maravilloso cómo el Señor nos va a mostrar su amor. En esta oportunidad vamos a terminar capítulo 13 porque es necesario ver algunos síntomas que pueden todavía estar en nuestra vida. Desde el momento que recibimos al Señor en nuestra vida, nuestro caminar pues ha sido de limpieza delante del Señor, pero hay momentos en que llega un momento que nos alejamos, ¿verdad, siervos? Nos alejamos, cometemos errores, pero es el mismo proceder, porque sin Cristo, sin Dios, éramos leprosos, ¿verdad? Ahora, teniendo a Cristo en nuestra vida, seguimos siendo leprosos, pero purificados. Seguimos siendo leprosos, pero declarados limpios. Pero todavía tenemos lepra, ¿ves? Eso es lo maravilloso, lo que nos explicábamos en una ocasión en Levítico capítulo 12 sobre el periodo de limpieza, ¿va? Somos ahora hijos espirituales, pero con levadura todavía, ¿verdad? Tenemos todavía levadura, o sea, la levadura que tenemos es esta humanidad. El Señor está brindándonos todos los recursos posibles en este tiempo a través de su palabra para que este cuerpo sea santificado delante de Dios para la honra y gloria de su nombre. Entonces, colocamos este título, ¿verdad, amados hermanos? Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Este mismo título va a seguir siendo para el Levítico 14, ¿verdad? Va a ser siempre el mismo tema, pero es maravilloso porque el Señor Él quiere sanarnos, ¿verdad? Él quiere sanarnos, ¿verdad? Pero si uno quiere, amado hermano, ¿verdad? Si uno desea realmente con todo el corazón ser sanado y ser limpio. Entonces, vamos a avanzar en esta preciosa noche. No va a ser muy largo, amado hermano, pero va a ser eh, sustancioso, de exhortación, siervos amados, para todos nosotros. Una llamada de atención también. Gloria a Dios por eso, porque como dice nuestra hermana Silvia, Dios nos sigue hablando
hablando y limpiándonos. Y para la gloria de Dios, amados hermanos, les cuento que esta misma palabra, Dios me puso para compartirla allá, una iglesia donde me han invitado, ¿verdad, siervos amados, a dar el mensaje. El día, hace la semana antepasada, porque me invitaron, pero sentí en mi corazón la semana que pasó ir nuevamente a la iglesia, pero solo de visita para ir a recibir, ¿verdad, siervos? Porque les cuento, ¿verdad? Para la gloria del Señor, que bueno, digo por fin, ¿verdad, siervos? Por fin me salí de la iglesia donde estaba, eh, porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Para levantar una obra. Yo creo fielmente, siervos, que no va a ser una iglesia la que el Señor permita levantar, ¿verdad? Aquí donde estamos, sino va a ser como una ciudad de refugio, fíjese, siervos, porque el tiempo ya es muy corto y lo que Dios necesita es tener ciudades de refugio para su pueblo que anda descarriado todavía, que se puedan refugiar hasta la venida del Señor, ¿verdad? Hasta para que estén preparados, fíjese, siervo, Dios está tomando en cuenta a todo el que quiera, porque para eso está, todos tienen la misma oportunidad, todos tienen el derecho de brindarle un servicio al Señor. Y entonces, dice, pues hermanos, le cuento esto antes de empezar esto, ¿verdad? Del mensaje, porque me salí educadamente, ¿verdad? Hablando, dando las gracias por haberme permitido estar un tiempo en la iglesia, ¿verdad, siervos? Pero lastimosamente a veces los hermanitos no toman en cuenta lo toman por mal, ¿verdad? Y yo le digo esto, pues han dicho cosas de mí, ¿verdad, siervos? Que no han sido muy buenas, ¿verdad? Eh, Cosas que yo nunca dije y obviamente se levantan, ¿verdad? Nuestros propios hermanos se levantan en contra nuestra o otros siervos, ¿verdad? Pero yo le cuento esto para la gloria de Dios porque el nombre del ministerio o de la ciudad de refugio, le voy a decir yo aquí lo que estamos haciendo ya, amados hermanos, aquí en el hogar, eh, va a ser el nombre del ministerio que estamos acá. Yo le comenté a hermana Silvia, yo sé que le comentó a nuestro pastor Luis, con el permiso de ellos, que el ministerio que va a estar acá va a ser igual, señales antes del fin. Eh, Primero honrando a Dios y honrando el lugar donde Dios usó a los vasos para orar por mi vida, ¿verdad, siervos? Honrar, ¿verdad, siervos amados, con todo el corazón. Entonces, fui la segunda vez a la iglesia solo para ir a recibir, ¿verdad? Ir a estar a un servicio, porque gracias a Dios es una iglesia de sana doctrina. Y es una iglesia que se asentó en un hogar, fíjese, cielo, porque el hermano tenía su iglesia en un local y de un momento a otro al hermano lo sacaron de la iglesia. ¿Ves? Él no sabía, cuando lo llamaron, todas las cosas de la iglesia la tenía en las calles, fíjese, se las habían sacado a la calle. Mire qué tremendo, el enemigo se está oponiendo a aquellas personas, hijos de Dios, que están predicando la verdad. Si el hermano, yo estoy seguro, si el siervo de Dios que se llama Eddie, Pastor Eddie, él estuviera predicando lo normal, según la corriente de este mundo, yo creo que no lo sacan de ahí. Ahí lo hubiera tenido, pero como predica sana doctrina, todas las cosas en la calle, ¿cierto? Y él no estaba ahí. Él me comentó y me dijo, yo en un momento me quedé en shock, no sabía ni qué hacer por lo que estaba pasando. Pero Dios lo fortaleció y ahora en su casa tiene la iglesia, fíjese, ¿cierto? Dios lo bendijo. Es maravilloso. Y en un lugar donde podemos decir, siervos, yo sé dónde moras, ¿verdad? Fíjese, amado hermano, yo sé dónde moras, dice la Apocalipsis, va, donde Satanás tiene su trono, fíjese, amado hermano, ahí tiene la iglesia, en medio de un lugar muy fuerte, va, muy, muy, muy violento. Y Dios ha estado llevando ahí gente violenta, pero Dios las doblega a través de la alabanza y la adoración, fíjese, y de la unción que hay en cada siervo. Dios doblega a las personas, entran con una altivez. Ese servicio que fui, entre un joven de esos malos, digo yo, ¿verdad? Que hacen maldades, y entró así muy altivo. Pero el pastor, Dios le dio discernimiento ese, y solo lo siguió y le empezó a orar, sin poner manos, ¿verdad? Se lo empezó a orar y a orar. El joven se quebrantó, fíjese, amor, hermano. Eh, y qué si el pastor me dijo, yo siento de Dios que es la palabra, ¿no? Pero yo le dije, yo hermano, yo no vengo a predicarle, yo vengo a recibir, yo quiero aprender también. No, hermano, que el Espíritu dirija, pase usted, man.
Pero cuando entró el joven, yo me sentí un poquito de conflicto porque se puso hasta enfrente del púlpito, ¿viste, hermano? Yo dije, ay, ojalá que no vaya a molestar o algo, o se vaya a poner agresivo. Mira, amado hermano, la oración lo doblegó. Se quedó bien dormido, ¿ves, amado hermano? Y ya cuando despertó, bien sumiso. Y para la gloria de Dios va a estar llegando a la iglesia, ¿ves? Ahí es del pastor Eddie. Porque Dios está llevando aún a los más vil y menospreciados, como dice, escogió Dios, fíjese, amado hermano, ¿verdad? Como dice la canción de Mano Marino, ¿verdad? Los que estaban calientes se están enfriando y los que estaban bien fríos se están llegando y se están poniendo bien calientitos, ¿verdad? Los últimos serán los primeros, ¿verdad? Ciervos? Imaginen, no nos descuidemos por eso, ¿verdad? Nosotros que estamos ya avanzados en la carrera no nos podemos descuidar en quedarnos porque los que están viniendo ahorita pueden llegar primero que nosotros, ¿verdad? Ciervo? Pues así es una carrera, ¿verdad? Amados hermanos. Entonces, le cuento esto porque compartí este mismo mensaje que empezamos el martes pasado sobre la lepra. Fíjese, amado hermano, qué maravilloso es saber cuando Dios dirige a través de su espíritu cuál es el mensaje que se tiene que dar, porque ahí es donde envía el Señor su bendición y vida eterna, ¿ves? Dimos la palabra y dura, hermanos. No fue como la dimos aquí, ¿verdad, siervos amados? Allá fue un poquito más, Dios usó un poquito más más fuerte la palabra, ¿ves? Pero me di cuenta que la congregación recibió la palabra, todos recibieron la palabra. Y cuando terminó el servicio, se acercaron unas hermanas del ministerio de ahí y me dijeron, hermano, qué bueno que está viniendo, me dijo. Y el pastor también, porque mire, cuando un pastor es humilde, qué maravilloso. No hay ese sentimiento de competencia, ni que, me va a quitar la congregación o ya no me van a escuchar a mí, no. Cuando hay un pastor humilde, y lo vemos también acá, para la gloria de Dios con nuestro pastor Luis, ¿verdad? Yo veo un pastor que ha sido muy humilde y es dispuesto a aprender también, ¿verdad? No es así que él solo quiere ser él, ¿no? Él ha dado oportunidad a todos. Y eso lo he aprendido yo de aquí también, siervos. Bueno, aquí yo no soy, ¿cómo se puede decir? El mejor predicador, ¿no? Como decía Pablo, yo me considero el menor de todos ustedes, ¿verdad? Entonces, hay que considerarse siempre así, que uno no es mejor que nadie, sino que el más chiquito de todos, ¿verdad, siervos? Y entonces el pastor Eddie me dijo, mira, yo creo que Dios nos te ha enviado porque ha venido aquí al templo para que nos estemos limpiando, me dijo, ¿ves? Revelación de parte de Dios y es lo que hemos estado compartiendo aquí, va, siervos amados. Dios nos habla aquí en este ministerio para estar limpiándonos. Y el pastor me dijo así, Dios ha enviado para que es la palabra para que nos estemos limpiando, ¿ves? Es necesario que nos limpiemos. Y empezaron a orar, fíjese, amado hermano, para, pero mire, amado hermano, eso es maravilloso cuando Dios está en un lugar. No uno tiene que hacer nada, siervos, es el Espíritu que hace todas las cosas, porque al final del servicio hubo una oración de arrepentimiento de la iglesia, ¿viste? Todos orando por cualquier cosa que tengan de lepra, pero viera qué hermano, qué bendición. Yo salí bendecido por la congregación, porque a pesar de que no nos conocemos mucho tiempo, los hermanos muy amables dijeron, hermano, no va a dejar de venir, venga porque ha sido de bendición acá. Y yo le dije al pastor también, yo voy a estar viendo, pero no creas que voy a venir a predicarle o no, yo quiero venir cuando yo pueda venir a aprenderle, yo quiero también recibirle, porque así es, amado hermano. Y mire, y ahora esa bendición, mire qué terrible, cuando Dios te saca de un lugar y te ubica en el lugar que tenés que estar, comienza la bendición de Dios, fíjese, amado hermano, porque desde que me salí, hemos hecho servicios acá. Mire, tal vez no es del tema, pero quiero contarle esto, va, para que se goce también, ¿verdad? Gloria al Señor. Hemos estado haciendo servicios aquí en la casa, a la gloria de Dios. Y Dios ha usado a mi hijo, ¿ves? Imagínense, amado hermano, venimos del culto a las 9. Y mi hijo, tipo 9:30, 10, dice, bueno, mamá, papá, vamos a hacer un servicio. Él dirige el servicio, tiene casi los 6 años, pero él dirige el servicio. Y en una noche nos puso a leer casi como unos 10 salmos. Y después de 10 salmos, él dijo, vamos a cantar al Señor, se puso a cantar 3 coritos, él. Y después dijo, vamos a orar. Entonces dije, vamos a orar todos juntos. No, dijo mi hijo, yo voy a orar por ustedes. Dijo, dije, amado hermano, mire, yo me quedé así con la boca abierta porque
A lo menos yo no le he instruido a que ore así, va. Pero fíjese, amado hermano, llevamos todas estas noches, porque es de todas las noches, casi hacemos media vigilia con él. Nos vamos acostando tipo 11:30, 12, de hacer un culto con él. Y él pone, dice, yo no le dije nada, pero una noche él tuvo una pesadilla, fíjese, porque todo ayuda bien, fíjese, siervos. Él tuvo una noche una pesadilla como a la 1 de la mañana, se despertó llorando y asustado, me dijo, y me despertó a mí, me dijo, ¿qué tenés? Le digo, que tuve una pesadilla. ¿Y qué es lo que soñaste? Le digo, porque mira, hermano, se puso tan nervioso y asustado y pálido. ¿Y qué es lo que viste? Le dije. Es que yo vi al diablo, me dijo. Fíjese, así me dijo, ¿ves? Yo vi al diablo y en la frente del diablo tenía la muerte, me dijo. Y él no sabe nada de eso, fíjese, yo no le he dicho nada de eso. Y vi a un hombre que estaba muriendo, fíjese, me dijo él. Un hombre que me lo describió, tenía barba, etcétera, pero estaba muriendo y cuando estaba muriendo el diablo se puso la muerte en la frente, me dijo. ¿Y cómo era el diablo? Le dije, no sé, me dijo él, era como un hombre gris, me dijo, alto y la muerte la tenía en la frente como una cosa dorada, me dijo. Y cuando él me contaba eso se ponía a temblar. Fíjese, amado hermano. Bueno, vamos a orar, le dije, empezamos a orar por él con mi esposa, ¿ves? A ponerle manos, a bendecir a nuestro hijo. Y él temblaba, estaba helado, siervos, estaba muy helado. Y empezamos a orar y a orar y a orar. Y no se ponía así calientito, sino que estaba muy asustado. Entonces, le hablé. Y como yo a la edad de 8 años fue que yo recibí al Señor en mi corazón, porque tenía conciencia del pecado, ¿va? Entonces le dije a mi hijo, porque ya él habla como que ya fuera grande, fíjese, siervos. Y le dije, hijo, le empecé a leer las promesas de Dios. Empecé a leer las promesas. Vos sos un bendito, vos sos hijo de Dios. Le digo, mira, la Biblia dice esto, de que sos hijo de Dios, estás cubierto con la sangre. Le da el Espíritu de Dios mora en vos. Y, y le empecé a hablar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección y que Él venció el pecado y la muerte. Le dije, mira, no tengas miedo a la muerte de nadie, ni del diablo, ni de nada, porque mira, Cristo murió por ti, resucitó y venció a la muerte, al pecado y a toda potestad. Él es el que tiene las llaves de todo eso. Por lo tanto, el enemigo a vos no te puede tocarle. Yo le estaba predicando, fíjese, ¿cierto? Así como estoy hablando con ustedes, así le hablo a mi hijo. Entonces vino la pregunta a mi corazón, en mi corazón le dije a mi hijo, Ismaías, porque se llama Ismaías, ¿verdad? Ismaías Gedeal, le digo, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Le dije, porque vos también sos pecador, le dije. Y entonces cuando le dije así, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, fíjese, amado hermano, porque ¿sabe por qué? El tiempo es corto, el tiempo es corto y Dios está visitando a su pueblo y despertando a aquellos que Dios se va a llevar, fíjese, siervos. Y yo le dije a mi hijo, entonces, va, ¿quieres recibir a Cristo en su corazón? Sí, va. Entonces te voy a guiarte en una oración. Fíjese, amado hermano, empezamos a orar, le digo, la oración, ¿verdad? Para que el Señor entre en su corazón. Empezó a orar él conmigo. Mire, hermano, mi hijo empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. Ahora ya sos hijo de Dios, le dije. El Señor entró en tu corazón, le dije. Él ya es tu Señor, ahora está dentro de ti, por lo tanto el enemigo no te puede tocar. Puede venir a quererte poner miedo a cada uno de nosotros, pero no te puede dar sin permiso de tu Padre que está en los cielos. Ahora orale al Señor y pedirle auxilio, porque tu nombre, Ismaías, significa conocido de Dios. Ismaías significa aquel a quien Jehová oye. Entonces te va a oírle. Ora vos con tus propias palabras. Mire la oración que hizo mi hijo. Jesús, tú eres grande. Sí, Jesús, quítame toda pesadilla y todo miedo. Tú eres grande. Esa fue la oración que hizo, ¿ves? Que es pequeño. Y oramos con él, ¿ves? Mira, hermano, empezó a sudar y a sudar y a sudar. Y me dijo, siento la presencia de Dios, me dijo. Desde mi cabeza hasta los pies, me dijo. Ya se me pusieron calientitos mis pies y se me fue ese miedo. Siento al Señor y empezó a llorar, fíjese, ¿cierto? Y la Biblia dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza, dice. Dice, amado hermano, eso fue esa noche. Desde esa noche en adelante, mi hijo, para la gloria de Dios, se ha empezado, ora por nosotros, ¿ves? Y yo no le he enseñado. Pone la mano en la cabeza de su mamá, de mi esposa, ¿vale? Digo, su mamá, ¿vale? De mi esposa.
Y comienza, Señor Jesús, dice, bendice a mi mamá. Y reprendo, dice, mire cómo empieza a orar mi hijo. Y reprendo todo espíritu de miedo, toda enfermedad de sus ojos y de su garganta que se va fuera en el nombre de Jesús. Comienza a orar así, fíjese, amor, comenzó a orar así. Ora por mí, ora por mi mamá, ora por todo el mundo. Fíjese, amor, hermano. Yo le cuento esto para la gloria de Dios. Dios está levantando a sus siervos desde pequeños, fíjese. Y ahora yo digo, es el gozo más grande que yo he podido tener, porque la Biblia dice, va, siervos, no hay mayor gozo que tus hijos anden en la verdad. Fíjese, amado hermano, no hay mayor gozo que este. Fíjese. Y, y, y ayer tuvimos alguna lucha en la noche, va, siempre con la familia y oramos y todo, ¿verdad? Pero con mi esposa hablamos que habíamos tenido unos sueños así meros extraños, pero él escucha, él está jugando, pues está poniendo atención, fíjese. Fíjese. Y en la noche se oró por nosotros, voy a orar por ustedes, dijo. Bueno, Leo. Entonces oró por mi esposa. Señor, quítale todo, Señor Jesús, quítale toda pesadilla, todo ese espíritu de miedo y pesadilla que ha venido, que se va afuera, y si por un camino han venido, él dice, cita ese texto, fíjese, pero yo no lo he enseñado. Si por un camino han venido, por 7 se van a ir. Fíjese, en el nombre de Jesús se va. Es una autoridad que Dios le ha dado a mi bebé. Y a pesar de que he tenido luchas y pruebas, pero digo, todo ayuda bien. ¿Y sabe por qué, siervos? Nosotros hemos visto la gloria de Dios aquí en la casa porque hemos tratado la manera de limpiar nuestra casa de toda inmundicia, ¿ves? Nosotros ya no ponemos, yo miraba mis películas seculares, ¿va? Me gustaban películas así de guerras y toda la cosa, ¿va? De peleas, de box y todo. Pero ahora hemos quitado eso, ya no miramos películas. Miramos películas cristianas, ¿va? Películas de la Biblia, etcétera. Tratamos la manera de hacer una limpieza aquí en la casa. Todavía falta, va a siervos, porque parece que para limpiar un hogar se lleva mucho tiempo, hablándolo físicamente, va. Ahora espiritualmente. Pero desde ahí para acá hemos visto la bendición de Dios, siervos. Y la palabra ha sido prosperada, no solamente aquí en casa, sino afuera. Afuera. Hemos estado hablando a gente que toma mucho, que tiene vicios, y las personas reciben la palabra. Fíjese, hermano, reciben la palabra, porque es Dios a través de uno, pero el vaso tiene que estar lo más limpio posible. Porque si un vaso está leproso, siervos amados, por muy bonito que pueda predicar a alguien, si hay lepra, esa palabra es muerte, aunque sea la palabra el germen de la vida. Por eso dice aquí la escritura, y si en la piel de su carne hubiera mancha blanca, pero no pareciere más hundida que la tez, ni su pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Cuando lleguemos a Levítico 14, nos vamos a dar cuenta del proceso de la purificación de un leproso, ¿verdad? Recordemos que un leproso era expulsado del campamento, ¿verdad? No podía estar entre la demás gente porque iba a contaminar a todos. Alguien, hijo de Dios, creyente, que está, amado hermano, yo le digo esto a la gloria de Dios, si tiene pecados ocultos o está haciendo cochinadas a escondidas, perdón que use la palabra cochinadas, aquí podemos decir suciedades, ¿va? O cosas abominables al Señor, eh, y está dentro de una congregación, esa persona sí puede contaminar a los otros que están descuidados, porque el que está verdaderamente ungido delante de Dios, pues no, el mal no lo toca, ¿verdad, siervos? Pero aquellos que están así como la mojarra, dicen por aquí, ¿verdad? Más o menos, ese que está ahí lo va a contaminar a los otros, fíjese, siervos amados. Entonces el leproso era expulsado, ¿va? Fuera del campamento. Entonces el sacerdote no lo llamaba al campamento para hacer el proceso de purificación, sino que el sacerdote tenía que salir fuera del campamento, a donde estaba el campamento de los leprosos. Hay una figura muy bonita que vamos a repasar nuevamente en Levítico 14, y se los voy a decir ahora. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para venir a purificar a este mundo, que podemos decir a este campo de leprosos, donde estamos nosotros. Entonces Jesús se despojó de sí mismo, salió de donde él habita en las alturas y en la santidad, se despojó, descendió a este campamento de leprosos para hacer el proceso de purificación. Fíjese, siervo, eso es darle gracias a Dios. Y nuestro sumo sacerdote vino hasta aquí la tierra, donde nosotros somos leprosos, fíjese, siervo, mamá.
Qué misericordia, ¿verdad, siervos amados? Qué maravilloso, por eso alabamos. Al principio, va más Dios a los sumos, lo exaltó. ¿Cómo no lo iba a llevar hasta los sumos si se vino a arriesgar? Puedo decir yo a este campamento, a este mundo de lepra, siervos. Ya, se vino a arriesgar, pero su misericordia es tan grande. Su paciencia, su benignidad, su longanimidad es grande, siervos, dice la Biblia. ¿Va? De tu misericordia desde los cielos hasta la tierra es así, tu misericordia. Dice, ¿y cuándo va a terminar su misericordia? Entonces, bien, amado hermano. Entonces, se expulsaba, ¿verdad? Pero cuando había un proceso de purificación, el proceso, había una limpieza que le permitía al leproso regresar al campamento, pero que habitara en su casa y no salir de ahí. Pero ya podía porque el sacerdote ya había hecho la primera fase de purificación para que él regresara. Pero esa persona, sea mujer o varón, que regresaba al campamento en Israel, no podía ejercer ningún sacrificio, ningún servicio hacia el tabernáculo. No podía. Tenía que esperar una semana más, dice, para poder presentarse ante el tabernáculo. ¿Qué nos quiere decir esto, amados hermanos? Bueno, alguien se alejó de Dios, ¿verdad? Se volvió leproso, está fuera del campamento, está fuera, ¿verdad?, de todo. Viene el Señor y lo perdona, porque Dios es bueno, Dios lo perdona, viene, lo limpia, su sangre lo purifica y lo hace regresar a su reino. Pero el proceso de Dios es que regrese, pero no puede ministrar todavía. No puede, imagínense, no puede estar ministrando en un lugar, digamos en un templo, no puede estar ministrando en la música, en la alabanza, no puede predicar, no puede hacer nada, todavía no puede, tiene que estar sentado esperándolos una semana más, ¿verdad? Para que el sacerdote lo pueda purificar más, o sea, hablando de Cristo. Pero ahora se hace al revés, ¿verdad, siervos? Bueno, viene, el Señor lo perdona y de entradita lo meten a ministrar o a predicar. Todavía no, ese no es el proceso de Dios. En cuanto a la lepra, Dios tiene mucho cuidado y mucha observación para que el cuerpo o el campamento no se contamine. Fíjese, amado hermano, no se contamine. Qué maravilloso eso. Eh, yo miraba un video que habla sobre que los pastores ahora compiten por tener la iglesia más grande y tener mucha congregación, ¿verdad? Que es una cosa de competencia ahora, quién tiene la iglesia más grande y que esté llena y quién predica mejor. Este predica mejor, el otro predica mejor que yo. Dice este siervo que sale ahí en la película, dice, Dios no vino a la tierra para hacer un salón de la fama para nosotros, ¿verdad? ¿Quién es el famoso aquí? No, Dios no vino a hacer eso aquí, un salón de fama, ¿no? Sí, pues aquí el Señor vino para que nosotros pudiéramos servir, ¿verdad? Pero de la manera correcta. Entonces, cuando vimos el Levítico 13:14, nos habla de estos buenos síntomas, porque en este versículo habla de que no avanzó, no se hundió la piel o la llaga y el pelo que le salió no se puso blanco. Ya hablamos qué significa el pelo blanco y qué significaba esta, la piel o la llaga hundida. Entonces, el sacerdote lo encerrará por 7 días. O sea, no avanzó, está bien, gloria a Dios, confesó su pecado, se arrepintió, no avanzó. Pero el sacerdote no se precipitaba para ponerlo al servicio del pueblo nuevamente, no. El sacerdote no se precipitaba, sino, bueno, lo vamos a poner 7 días más. Nuestro Señor Jesucristo nos perdona, siervos, ¿verdad? Nos limpia y nos da otra oportunidad, pero Él no se precipita a ponerte a servir si todavía te tiene bajo observación, porque hay un riesgo de que esta carne pueda volver a revivir, ¿verdad, siervos? Eso es lo que hemos estado analizando. Entonces, y pasando Jehová por delante, él proclamó Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Entonces aquí vemos la bondad de Dios, ¿verdad? El Señor nos da una otra oportunidad, nos perdona y nos da una otra oportunidad, porque dice la Biblia que guarda la misericordia en millares y que perdona la iniquidad. Dice, hermano, qué maravilloso. Perdona la iniquidad, la rebelión. Entonces ya sabemos que la rebelión es la causa de por qué se da la lepra, y vimos 3 ejemplos, ¿verdad? Con Miriam, con Giesi y con el rey Usías. Se rebelaron
bajo la autoridad de Dios, bajo el procedimiento de Dios, ¿verdad? Y bajo el actuar de Dios. Si uno se revela bajo de eso, entonces uno llega a tener lepra. Dice, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Mire, mire la consecuencia, ¿va? Y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. ¿Verdad? Qué complicado, ¿verdad? O qué fatal es pecar contra Dios y vivir de esa manera. No solo causa consecuencias hacia nosotros, sino también a nuestra generación, ¿verdad, siervos amados? Entonces, el Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿verdad? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, mire qué maravilloso va a ser esto. En Levítico capítulo 13, versículo 5, dice la palabra del Señor. Y el séptimo día el sacerdote le mirará, después de haberlo observado. Y si la llaga, a su parecer, se ha detenido, ¿verdad? Y no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Lo que vemos acá que no hay ninguna sentencia precipitada de parte de Dios, no hay ninguna sentencia. El Señor tiene su paciencia, ¿verdad? No, no lo declaraba inmundo rápido, no tenía paciencia, lo esperaba para ver qué pasaba. Todavía lo tenían observancia. Aquí no hay un diagnóstico apresurado. Nuestro Señor Jesús no es así. Él no condena de inmediato. Él, por ejemplo, si nos mira haciendo algo que no le agrada, Él no te va a venir a condenar. Primero, no, ya eso es pecador inmundo. No. Lo que va a hacer es observarte, ¿verdad? Te observa y te investiga realmente qué síntoma tenés, ¿verdad? Y ve tu corazón, siervo amado, y ve mi corazón. Si hay un redargüimiento del Espíritu en nuestra vida y eso y se lleva a cabo, bueno, te voy a encerrar o te voy a observar por 7 días, porque no se ha extendido en la piel todavía. El Señor tiene paciencia. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por eso. Entonces, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19, dice, contra el anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En este final de los tiempos, amado hermano, una de las síntomas de la lepra es que se va a hacer acusaciones falsas en contra de los hermanos, hermanos contra otros hermanos. Van a hablar cosas que no son. Y lo que pasa en esa manera es porque está surgiendo una lepra en algunos hermanos que hablan cosas que no son en contra de otros. Hay que tener cuidado. Es una de las cosas que se están levantando en este tiempo final. Pero vemos que el Señor nos enseña a través de estos pasajes que nosotros no debemos emitir juicios apresurados, no, contra otros hermanos. No debemos, a ese hermano este chismoso, a ese hermano es de muy, ¿qué? Mujeriego, a siervos, por decir así. No, no hay que emitir ningún juicio apresurado. Dios nos enseña a través de su Hijo amado que no debemos hacerlo así, sino que, bueno, dejarlo en observancia. Hay que verlo, ¿va? Con la ayuda del Señor y la manera como ayudar, ¿verdad, siervos amados? Ahora, Levítico capítulo 13, versículo 6, dice la palabra del Señor. Y al séptimo día, el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga, dice, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo dará por limpio. Era postilla. Y lavará sus vestidos y será limpio. En otra versión dice, es solo una costra. Es costra. Es, es una costra. Nada más. Esa es una buena noticia. Tal vez usted y yo en esta semana pudimos haber tenido un síntoma, ¿verdad, siervos? Porque estamos en esta naturaleza humana. Tendemos a fallarle al Señor, tener síntomas. Pudo haber una erupción en la piel, no avanzó, se te hizo una costra. Eso es una buena noticia. Examinémonos cuántas costras podemos tener ahorita.
¿verdad, siervos? A veces unas 2 o 3 costras, ¿verdad, siervos? Pero es buena noticia tener costra, no es mala. Eso evidencia que no avanzó para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, mira, ves, es solo una costra. Que la infección se puso oscura y que no se haya extendido. ¿Qué significa eso? Significa que la debilidad de la persona, esa debilidad que nosotros pudimos tener, porque tenemos debilidades, siervos, esa debilidad fue absorbida, ¿verdad? Fue absorbida por el poder divino de Dios, ¿verdad? O sea, por su gracia. La gracia de Dios hizo que esa debilidad fuera absorbida. Por eso la Biblia dice, en la debilidad, el Señor perfeccionará su fuerza en nosotros. ¿Por qué? Porque Él absorbe por su gracia esa debilidad para que nosotros no claudiquemos, ese amado hermano. Entonces quiere decir que esa persona fue sanada. Gloria al Señor. Eso es lo que nos habla esa costra, esa postilla. Es, eso es lo que significa. Esa es una buena noticia. Pudiste fallar al Señor, yo le pude fallar al Señor, pero no sentiste debilidad. O sea, no claudicaste en buscar al Señor, sino que seguiste buscando al Señor, orando, leyendo la Biblia, lo que usted ya sabe hacer para Dios, ¿verdad? Adorando al Señor. No se debilitó. Eso es gracia. Dios absorbió eso porque vio que tú te arrepentiste y ya no lo hiciste. Para la gloria del Señor. Se te hizo una costra para la gloria del Señor. Entonces, hay una sentencia espantosa para aquel que no se arrepiente. Está en el versículo, versículo 7 y versículo 8. Mas si hubiere ido creciendo la postilla, es una sentencia, ¿verdad? En la piel, después que fue mostrado al sacerdote para ser limpio, será visto otra vez del sacerdote, ¿verdad? El sacerdote no pronunciaba juicio ni condenación rápidamente, a pesar de que se estaba extendiendo y a pesar que muchas veces en el creyente se extiende ese síntoma de lepra o esa llaga, el Señor, el Padre, a través de su Hijo, no detiene su ira todavía. Lo voy a observar, dice. Lo voy a ver otra vez, dice. Mire qué misericordia. Y si reconociéndole el sacerdote ve que la postilla ha crecido en la piel, el sacerdote lo dará por inmundo. Es lepra. O sea, si avanzaba o crecía esa costra, si la costra no crecía y se mantenía del mismo tamaño y no avanzaba, era limpio, pero tenía costra. Pero si esta crecía, siervos, entonces el sacerdote lo declara inmundo. Es lepra, es lepra. ¿Qué quiere decir esto, amado? Hay muchos en este tiempo, muchos creyentes, pues, que han manifestado haberse convertido a Cristo. Porque hay muchos ahora, ¿verdad? Uno dice, ah, se acaba de convertir. ¿Cómo se convirtió este varón, esta mujer? ¿Va? Hay muchos que manifiestan haberse convertido al Señor, ¿verdad? Y por un tiempo resisten a los deseos de la carne, al mundo. Pero como la fuerza humana claudica, definitivamente al final se manifiestan los síntomas. Y al manifestarse los síntomas, se encuentra que está en un estado de impureza, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Dice la Biblia acá, ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran sin duda permanecido con nosotros. Pero esto es para que se manifestara que todos no son de nosotros, ¿verdad? Ellos salieron de nosotros, ¿verdad? Eran creyentes, pero estaban luchando contra su propia fuerza para no caer. No estaban dependiendo de la gracia de Dios, estaban dependiendo de sus propias fuerzas y la fuerza humana se acaba. Resiste por un tiempo, pero al final salen los síntomas y sale la impureza, ¿verdad? También dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito, un síntoma inmundo, es lepra. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. La postilla creció, siguió avanzando, se volvió nuevamente
a revolcarse en el cieno. Es alguien impuro. Mire, mire qué tremendo es eso, ¿verdad? Ahora, hay un diagnóstico de un caso viejo de lepra. Mire qué tremendo es el pecado. No es solo, eso es pecado, no hay que ver cómo lo ve el Señor. Dios tiene mucho cuidado en cuanto a esto, que nosotros como su iglesia no tengamos lepra, ¿verdad? Y si hemos tenido lepra y se ha curado, pues tener sumo cuidado en donde está la cicatriz, porque se puede volver a abrir y volver a sangrar, ¿verdad? Entonces miren lo que dice acá, versículos 9 al 11. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará. Se da cuenta que siempre debemos llegarnos al Señor, ¿verdad? Confiadamente al trono de la gracia, siempre es a Él, a nadie más. Si tenemos algún síntoma, debemos llegarnos hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si pareciere tumor blanco, esa es otra cosa, mire, tumor blanco en la piel, al cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva. Mire, aquí hay otra cosa, ya no es una llaga profunda, aquí hay un tumor, ¿verdad? Siempre el pelo blanco, ¿verdad? Pero aquí habla de carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote y no lo encerrará porque es inmundo. ¿Vemos alguna diferencia aquí? Aquí el sacerdote ya no la aislaba 7 días, ya no. Aquellos que tenían a una postilla o tenían digamos, una úlcera más profunda en la piel, a ellos todavía los encerraban por 7 días. Pero esta clase de lepra, el sacerdote ya no lo hacía así, de una vez, porque era lepra crónica, lo declaraba inmundo de una vez. Es lepra crónica, ya no lo aísla. ¿Qué significa esto? Significa que un pecado, digamos, un pecado viejo, ha resurgido nuevamente, ha aparecido. Algo que se dejó hacer por muchos años, ¿verdad? Volvió a aparecer. Es lepra crónica. Y un pecado viejo lo que hace es debilitar la fortaleza de la persona para llevarlo a un comportamiento no apropiado delante de Dios, fíjese, siervos. Eso es lepra crónica. Pues hay que tener cuidado. Si alguien lleva años de haber dejado hacer lo malo en alguna área de su vida, no se confíe, ni yo tampoco. No nos debemos confiar, ya que ya llevo años de no hacerlo. Tenga cuidado, te puede aparecer un tumor blanco, eh, te puede aparecer eso y puede llegarte a aparecer carne viva. Es, eso es tremendo, siervos. Una carne viva, tremendo. Dios no contiende con la carne. Ahora, seguimos adelante. Mas si brotare, versículo 12, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que se cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, el sacerdote va. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Para nosotros, para nuestro pensar, cuando leemos que le cubrió todo su cuerpo de lepra, uno dice él es impuro, pero para Dios no era así, ¿ves? Porque el sacerdote lo declaraba limpio cuando ya todo su cuerpo estaba lleno de lepra, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Bueno, en primer lugar, que una persona está llena de pecado. Y segundo lugar, cuando la persona se cubría todo su cuerpo de lepra, es porque esta persona, hablando para nosotros, ¿verdad? En el espíritu, esa persona está dispuesta a confesar todos sus pecados delante de Dios. ¿Qué quiere decir cuando alguien está dispuesto a confesar todos sus pecados delante de Dios? Eso quiere decir que el sacerdote, que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo,
observó que como tú y yo confesamos todos nuestros pecados, Él vio que todo nuestro cuerpo está cubierto de lepra. Todito, no hay nada que no tenga lepra. Es, es una confesión exhaustiva delante de Dios. Y Dios lo perdona y lo limpia, o sea, y lo lava. Pero si una persona, un hijo de Dios, no está dispuesto a revelar la condición de su corazón y esconde algo, esa persona es leprosa. El Señor todavía lo declara inmundo, porque entonces lo que ve el Señor es, ah, tiene algo ahí que no quiere confesar, no se ha cubierto todo su cuerpo de lepra, no tiene algo ahí escondido, es inmundo, es lepra, lepra crónica. Eso significa esconder lo que somos, encubrir un pecado, ¿verdad? Encubrir un pecado es señal de lepra, fíjese, siervos. Entonces aquí dice, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies. Pero dice el Señor, lo reconocerá y lo declarará limpio. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Eso en el capítulo 14 vamos a ver por qué razón se volvía blanco cuando cubría toda la lepra, el cuerpo. Eso es maravilloso comparado con Salmo 51, cuando dice, lávame más y más de mi maldad, purifícame con hisopo y seré blanco. Pues en el capítulo 14 vamos a ver qué es el hisopo y a qué se refería el salmista cuando decía y seré blanco. El Salmo 51 se refiere a la lepra, porque David había cometido un pecado de adulterio y asesinato, y él se consideraba leproso. Él confesó todo lo que había hecho, y toda la lepra le cubrió su cuerpo espiritual, ¿verdad? Hablando, y él apeló, lávame más y más, purifícame con hisopo. Eso lo vamos a ver en Levítico 14, detalle por detalle. Va a ser bendecido, es decir, no se lo pierda. De antemano, a la gloria del Señor. Bueno, entonces ya vemos aquí, aquel que confiesa todo y no deja nada oculto en su corazón, es como que se haya cubierto de lepra todo su cuerpo. Entonces el sacerdote lo declarará limpio y lo volverá, ¿verdad? Hará que vuelva al campamento. Pues proseguimos. 14 y 15. Mas el día que apareciera en él carne viva, hay posibilidades, ¿va, siervos? Ahorita usted y yo, pues, por la gracia de Dios nos ha guardado, pero más el día, dice, hay probabilidades, amado hermano, que apareciere carne viva, porque esta carne va a estar, ahorita está adormecida por la palabra, ¿verdad, siervos? Entonces, si nos alimentamos del Espíritu, la carne se adormece, pero si nos dejamos nuestra comunión con Dios, puede aparecer carne viva, será inmundo, dice, de una vez, será inmundo. Si hay carne viva, es inmundo. Aquí no hablamos de síntomas, carne viva. Y el sacerdote mirará, nuestro Señor mirará la carne viva y lo declara inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Dice, es lepra. Versículo 14 y 15. ¿Qué significa carne viva? Apareciera en él carne viva. Lo que significa esto es que reaparece nuevamente un pecado viejo. Es lo que vimos al principio. Aparece nuevamente un pecado viejo. Alguno que se dejó de hacer hace mucho tiempo, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Mire qué tremendo. Versículo 16 y 17. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. ¿No es grande la misericordia de Dios, amados hermanos? ¿Para que es bien grande? Es grande. Mientras hay vida, hay esperanza, siervos. Dios está capacitado para perdonar hasta el más sucio pecado, media vez sea confesado delante de Él y apartado, ¿verdad, siervos?
Por eso hay un pasaje que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? Creo que es proverbio, ¿verdad? El que encubre un pecado no prosperará, no tiene lepra, es inmundo. Podemos decir, el que encubre sus pecados es inmundo, es leproso, no va a prosperar. Pero más el que los confiesa y se aparta, ese será declarado limpio. Sí, sí, va a ser declarado limpio porque la carne viva se cambió, ¿verdad? Blanca. Y el sacerdote lo va a ver. Y si la llaga se volvió blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. ¿Qué significa estos dos versículos? ¿Verdad? Que el pecado que se estaba haciendo una y otra vez, como una práctica, ¿verdad? Se estaba haciendo, es confesado, es lavado y también apartado, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿verdad? Hay creyentes que practican el pecado una y otra vez y otra vez y otra vez. Eso es carne viva, inmundo, leproso. Pero aún hasta ellos vienen y se acercan y confiesan un arrepentimiento al Señor. El sacerdote lo mira, se volvió blanco, ¿eh? Es lavado, es limpio. Fíjese, qué maravilloso. Proseguimos. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 5. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaréis. O sea, todavía quieren ser leprosos, ¿va? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Isaías 1:18. Venid, ¿verdad? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire, mire, venid, iglesia, a ver, volvamos, ¿verdad? Estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿A qué se refiere eso? Si vuestros pecados sean como la grana, ¿verdad? Y confesamos al Señor esos pecados, van a ser emblanquecidos. ¿Qué quiere decir? Que se te cubrió el cuerpo de lepra y esa lepra se volvió blanca. Entonces el sacerdote te declara limpio, porque desde la cabeza hasta los pies está la lepra y se volvió blanca. Entonces a eso se refiere cuando dice, como la nieve serán emblanquecidos, dice. O sea, la lepra está ahí, pero se volvió blanca. Mira la misericordia de Dios. Venimos al Señor arrepentidos. Bueno, Dios nos recibe. Él es bueno, para siempre su misericordia. Confesaste todo. La lepra que tenías en carne viva se puso blanca. O sea, fuiste emblanquecido como la nieve. El Señor te declaró limpio. Ya no sos inmundo. Aunque sean rojos como el carmesí, carne viva. Puede poner ahí, aunque sean rojos como el carmesí, igual a carne viva. Vendrán a ser como blanca lana. Igual a esa carne viva se tornó blanca. Pero ahí está la cosa, va a ser la llaga, pero blanca. Dios es bueno, pero Él quiere venir luego y si Jehová estemos a cuenta, vas a venir luego. Él no va a hacerlo, Él no se va a llegar, no dice venir luego. Bueno, hablemos. Iglesia, hablemos con Él. ¿Ah? Hablemos. Hay algo que ajustar, vengamos, pongámonos a cuenta, ¿verdad, siervos? Hay algo que decirle al Señor que no le has dicho. El Señor está ahí, tranquilo. Él no está condenándonos todavía. Él quiere que dialoguemos, ¿verdad? Estemos a cuentas. Hay oportunidad. Dios es grande en misericordia. Lo encerró al leproso, lo separaba 7 días y si había necesidad otros 7 días más, 14 días. Hay 14 días que el Señor te aísla, pero Él te quiere observar para ver si estemos a cuentas con Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Mm. Aquí quiero que me ayude, a ver si mi hermana Silvia a leer, porque solo puse las citas. Pero vamos a ver qué es la carne viva. ¿Qué es carne viva? Ahí se va a dar cuenta. Entonces, vamos a citar primero Génesis capítulo 6, versículo 12. Si me hace favor, mi hermana Silvia. Amén, pastor. Génesis 6, verso 12. Ujú. Y miró Dios la tierra,
y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Ya veo? Toda carne. Lamentablemente, podemos decir, amados hermanos, que en este mundo el Señor lo que está viendo es carne viva. Mm, Hay pocas manchas blancas, o sea, hay poca carne viva que se ha vuelto blanca. Y la que se ha vuelto blanca es la iglesia. Es poquita. Fíjese, ¿cierto? No debemos creernos mejor que nadie, porque somos leprosos, pero vueltos blancos, porque el Señor nos ha limpiado y nos ha lavado, pero seguimos siendo leprosos, leprosos purificados, limpios. Fíjese, no queremos creernos más que nadie, amado hermano, porque puede ser el día que puede aparecer carne viva ese. Puede haber un día, si nos descuidamos, ¿verdad, siervos? Entonces el Señor dice ahí que Él eh, no va a contender con la carne, no. ¿Verdad? Entonces vamos al otro. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. ¿Veo? El vivir en la carne no aprovecha en nada, amados hermanos. No podemos. No podemos vivir en santidad si hay carne viva. Ahí. Digamos, Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:29 y 15:50. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne y sangre. ¿A qué se refiere? A un leproso. No puede heredar el reino de Dios. Si hay carne viva, siervos. Recuerda que la carne viva en la lepra era una úlcera, un hoyo, una piel. Carne viva es que estaba sangrando. Carne y sangre no puede. Olvídese que la iglesia tenga carnota ahí. No, no puede. No puede ni siquiera realmente ser arrebatada, y mucho menos puede entrar al reino de los cielos. No puede. Debemos de cuidarnos mejor que estemos emblanquecidos como la nieve, ¿va? Siervos, declarados limpios ahí, tranquilos, o que haya costra, lo menos que haya costra, ¿verdad, siervos? Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por último, Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Se da cuenta, siervos? Los síntomas de la lepra de la carne viva. No es nada liviano, es algo difícil. ¿Qué representa la carne viva? Representa la vieja naturaleza humana, dominada por los deseos y pasiones que Cristo pagó en la cruz. Pero resurge la vieja naturaleza. Ese amado hermano, despojaos
despojados del viejo hombre, ¿verdad? Tenemos que despojarnos. Mire lo que dice diagnóstico de la lepra por úlcera o quemadura, ¿verdad? Se puede leer los pasajes ahí, del 18 al 20. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, en lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declara inmundo. Es llaga de lepra. Eso es una llaga. Es muy distinta a la carne viva, ¿verdad, siervos? La carne viva es la más complicada. Eso es lo más tremendo, pero todavía aquí es llaga de lepra, que se originó en el divieso. Y si el sacerdote lo considerara y no pareciera en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote lo encerrará por 7 días. ¿Verdad? Pero cuando vemos el versículo 18 al versículo 20, ¿verdad? Podemos contemplar algo ahí, que la persona o el creyente se pudo haber debilitado, ¿verdad? Cuando se recibió al Señor, la persona comienza el primer amor con fuerza, pero llega un momento que se debilita, ¿verdad? Y, y vence esas debilidades por la gracia de Dios y sigue caminando en el Señor y se vuelve a debilitar. Eso nos habla del versículo 18 al versículo 20 de nuevas flaquezas que uno como hijo de Dios puede tener. ¿Qué quiere decir? Usted y yo, amado hermano, hemos vencido por la gracia de Dios muchas debilidades, por la palabra, por el poder de Dios en nuestra vida. Pero en nuestro caminar vamos a tener nuevas debilidades. A eso se refiere el versículo 18 al versículo 20. Se refiere a esa hinchazón, ¿verdad? A esa mancha blanca rojiza. Son nuevas flaquezas que por desgracia, puedo decir, podemos experimentar por esta naturaleza humana que tenemos, ¿verdad? Ahora, versículo del 21 al 23, 22 dice, y si fuera extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se extendió, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. O sea, el sacerdote declaraba limpio media vez, miraba que no avanzaba, ya no avanzó. El problema es que avance, ¿verdad, siervos? Ahí es el problema. Puedes llegar a una llaga, a una úlcera, a una hinchazón y a la carne viva. Entonces el Señor dice, despojaos del viejo hombre, ¿va? Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, carne viva, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Esta imagen me fascina mucho porque cada vez que vencemos nos vamos arrancando esa vieja naturaleza y va saliendo la nueva, la cual el Señor quiere que tengamos, ¿verdad, siervos? Eso es maravilloso. La naturaleza humana carnal tiene que ser objeto de una cuidadosa observación, es de una extremada, amado hermano, observancia. Si usted venció, usted tiene cicatrices. Yo tengo cicatrices donde hubo lepra. Ciertamente las hay. Todos la tenemos. Y han sido curadas. Pero ahí queda la seña, una cicatriz. Es como cuando se opera a alguien, ¿verdad, cierto? Tiene una operación, se cura, pero ahí se le ve la cicatriz, ¿verdad? Eso nos dice el Señor a través de estos pasajes que tenemos que estar observando la cicatriz, ¿verdad? Todos los días. Es el trabajo, ¿va? A, a ver si la cicatriz está bien, está sana. Puede ser que se pueda abrir un poquito. Estar observando las áreas de nuestra vida que han sido vencidas por el Señor a través de nosotros y la obediencia a su palabra, nosotros tenemos que observarlas a cada momento, que no vuelva a reaparecer un pecado viejo, lo que hemos visto, ¿verdad? Asimismo, cuando hubiera en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiera en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojizo o blanca, el sacerdote la mirará. Y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha y este pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura. Y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra, ¿verdad? Mas el sacerdote lo mirare y no apareciera en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, ostra, postilla,
le encerrará el sacerdote por 7 días. Y el séptimo día el sacerdote la reconocerá. Y si se hubiera ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, ¿verdad? Es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de quemadura es. Esa cicatriz de quemadura es la que nosotros tenemos que tener bajo una cuidadosa observación. Esa cicatriz de quemadura, cielos. Usted conoce cuáles son las cicatrices que tiene. Obsérvelas. Obsérvelas cada día porque puede haber un día que se trastorne en carne viva, dice la palabra. Puede haber un día, ¿verdad? Si nos descuidamos. Lepra localizada en la cabeza y barba. Al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga. Pero lo que se me olvidó anteriormente, el versículo 24 y 25, vimos que la quemadura de cicatriz. ¿Qué representa esto, amado hermano? Representa un comportamiento de la carne en una persona que ha sido redimida y lavada por la sangre. Pero hay un comportamiento de la carne. ¿Y cuál es ese comportamiento? Cuando hay enojos, ¿verdad? Cuando alguien se justifica a sí mismo, ¿verdad? Cuando alguien no quiere perdonar a otros, ¿verdad? Son síntomas de enfermedad, ¿verdad? Son síntomas. Pero si el Señor nos ayuda a esto, a que no lo hagamos, bueno, se va a volver blanca. Entonces el paciente se declara puro. Entonces, examínense. Eh, Somos enojados, nos airamos mucho, por ejemplo, ¿va? No hemos perdonado a alguien, etcétera. Puede hacer que la quemadura, esa cicatriz de quemadura se volvió a abrir. Tenga cuidado, o tengamos cuidado, ¿verdad, siervos? Bueno, entonces dice este pasaje. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga. Y si pareciere más profunda que la piel, el pelo de ella fuera amarillento y delgado. Entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Si alguien era calvo por naturaleza, no precisamente era leproso o era considerado leproso, ¿verdad? Lo que está diciendo es que si abajo del cuero cabelludo de la piel de la cabeza hubiere, ¿verdad?, esa tiña, entonces sí es leproso. ¿Qué nos habla esto? Nuestra mente, nuestra conciencia, amado hermano. ¿Qué pensamos? ¿Qué maquinamos? O nuestra mente es la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo o no? Si no tenemos la mente de Cristo, entonces es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Dice, amado hermano, hay que tener mucho cuidado. Ahora, un examen cuidadoso. Mas cuando el sacerdote hubiera mirado la llaga de la tiña, ¿verdad?, la cabeza, y no pareciera ser más profunda que la piel, ni hubiera en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, dice, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Esto del rasurarse lo vamos a ver en el capítulo 14. Se va a dar cuenta por qué razón tenía que rasurarse y cómo se puede aplicar a nuestra vida. Hay mucho que hacer, siervos. Hay mucho que trabajar. Hay mucho que limpiar. ¿Ves? Si nos queremos ir, y yo sé que anhelamos irnos con el Señor, vamos a tomar con seriedad el proceso de purificación y santificación a través de la palabra en este tiempo. Visto en el capítulo 14, lo vamos a ver muy bien. Por eso, porque el libro de Levítico, recordemos que es representación de la purificación del templo, ¿verdad? Eso habla de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el templo, entonces Levítico nos ayuda a que este templo, morada del Espíritu de Dios, esté lo más limpio posible, ¿verdad?
Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos. Fíjese, mire, nosotros tenemos que cuidar nuestras vestimentas, siervos, ¿verdad? Las acciones justas de los santos, dice, ¿verdad? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Si estamos leprosos, no tenemos un vestido limpio y resplandeciente, no, tenemos manchas, ¿verdad? Tenemos que esperar que el Señor nos declare limpios y Él lavará sus vestidos y será limpio. ¿Dice? Pero si la tiña se hubiera ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote lo mirará. Y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento. Es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella pelo negro, la tiña está sanada. Está limpio. Y limpio lo declarará el sacerdote. Es un examen que tenemos que hacerlo cuidadosamente en nuestras vestiduras. En nuestras vestiduras. ¿Ya? Disculpe que leemos bastante, pero ahora que ya tenemos un poquito de conocimiento, siervos, con lo que hemos explicado, qué significa llaga, qué significa tiña, qué significa pelo blanco, pelo negro, entonces es más fácil comprender el resto del capítulo. ¿Ya? Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, a esto se refiere fuera pecoso, ¿verdad, siervos? Al que tiene pecas, ¿va? El sacerdote mirará y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayera el cabello, es calvo, pero limpio. Es natural, ¿va? Cuando nos cae el pelo a nosotros, ¿va? Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará. Y si pareciera hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva, ¿es? O ante calva, como al parecer de la lepra de la piel del cuerpo. ¿Es? Entonces, si todo esto aparece mientras no ha sido declarado limpio, todos estos síntomas aparecen y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. ¿Por qué razón tenía que llevar su cabeza descubierta? Porque tenía lepra en la epidermis, ácidos en ya, una mancha blanca rojiza en la cabeza y embosado, ¿ves? Embosado, pregonará inmundo, inmundo. Fíjese, siervos amados, qué terrible va, es lo que depara, inmundo. Si no confesamos nuestros pecados delante del Señor y un arrepentimiento genuino, debemos andar embosados, siervo, declarando inmundo, inmundo. Ah, pero ahora no es así. Dentro de las iglesias y en cualquier lugar, sea iglesia, sea casa, sea donde haya reunión. No hay temor de Dios. Se pueden venir a hacer abominaciones terribles que a Dios no le agradan y estar dentro de un lugar donde se adora a Dios y en vez de estar diciendo inmundo, inmundo, está levantando manos santas supuestamente, ¿va? Pero el Señor dice manos derramadoras de sangre, de sangre. Como dice el Señor, alguien que no se ha arrepentido, vuestras justicias son como trapos de inmundicia. En otra versión dice como trapos de menstruo, dice, menstruación, sangre, algo sucio, algo que no, a Dios no le agrada. Dios habla de esa manera, siervos, para nuestra vida. Hay muchos que están embosados ahorita, pero no tienen la valentía de venirse al Señor y decirle, Señor, soy inmundo. El Señor dice que Él quiere limpiarnos, dice, yo quiero ser limpio, pero el leproso se llegó a Él, si quieres puedes limpiarme. Yo quiero. Nuestro Señor todavía en este tiempo de gracia, este atardecer, Él quiere, yo quiero, pero venir y estemos a cuentas, dice el Señor en su palabra. Entonces, con esto, amado hermano, finalizamos el capítulo 13 del libro de Levítico.
en cuanto a los síntomas de la lepra. Vamos a adentrarnos en el siguiente estudio, capítulo 14, el proceso de la purificación de la lepra y el procedimiento que Dios quiere que nosotros hagamos, porque hay una tarea que nosotros tenemos que hacer. Entonces, espero que haya sido de mucha bendición, amados hermanos, en esta hora. Dios me los bendiga y el tiempo mi hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, desde Guatemala. Un estudio precioso de la palabra de Dios. Y aunque siempre yo voy a repetirlo, pero es que no dejo de repetirlo, que los días martes tenemos Instituto Bíblico, familia. Esto es un instituto bíblico. Si usted nunca asistió, pues esto es un instituto bíblico, familia. Hoy vamos a cerrar el estudio bíblico de una forma completamente diferente. He sentido en mi corazón orar por mi pastor Estuardo Revolorio y su familia, pero antes de orar por ellos, para aquellas personas que no saben quién es nuestro pastor Estuardo Revolorio, quiero decirles que él está trabajando con este ministerio, Señales Antes del Fin. Ya lleva tres años o más posiblemente. Es un siervo de Dios de buen testimonio, es muy humilde y muy leal. Para aquellos que quizás no estuvieron presentes, pero lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, el 16 de enero del año 2024, este ministerio, Señales Antes del Fin, hizo un servicio especial de reconocimiento como pastor y maestro de la palabra de Dios a nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. Estuvieron presentes ese día nuestro pastor Freddy Núñez de Chile, nuestro pastor David Alegría de Chile, nuestro pastor Luis Alberto García de Cuba, quien está a cargo de este ministerio, Señales Antes del Fin, y una servidora, quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Canadá. También nos acompañaron hermanos y hermanas de nuestro ministerio, Señales Antes del Fin, también invitados. Entonces, vamos a orar por nuestro pastor Estuardo Revolorio, su esposa Karen y su hijo Ismaía, para que Dios los siga usando grandemente, porque Dios ha abierto puertas a este siervo, el pastor Estuardo Revolorio, ha abierto puertas. Él ha comenzado ya a predicar la palabra de Dios. Dios lo está usando grandemente, no solo en este ministerio, Señales Ante el Fin, sino en Guatemala. Así que nuestro pastor Estuardo Revolorio es un siervo de Dios de muy buen testimonio, familia, y este ministerio, Señales Antes del Fin, lo afirma y lo confirma. Amén. Vamos a orar por él, por su familia y también por todos los pastores de este ministerio, porque tenemos un grupo maravilloso de hermanos y hermanas también en Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, que como siempre ha sido de mucha edificación para todos nosotros. Señor Jesús, sabemos que los pastores son un regalo tuyo. Nos sentimos muy agradecidos y bendecidos con nuestro pastor Estuardo Revolorio, cuya vida está llena de devoción y quien tiene el don de enseñar tu palabra y servirte. Gracias por esto. Esto no sería posible sin la ayuda y apoyo también de su esposa, la hermana Karen. Te pedimos por ella también para que le concedas la gracia de seguir apoyando a su esposo, nuestro pastor Estuardo, y ayudarlo a llevar las cargas juntos. También oramos por su hijo Ismaías, que Dios ya lo ha comenzado a usar para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, yo te doy gracias por esta bella familia, Señor. Oramos también por esa congregación que tú, Señor, ya lo has puesto a predicar tu palabra y que tienes más cosas para él. Estás preparando más cosas, estás abriendo más puertas. Bendice su ministerio y gracias por su compromiso, convicción y consagración a ti, Señor. Gracias por todo este tiempo que nos ha enseñado tu palabra
y también porque lo va a seguir haciendo. Tu obediencia y sumisión llenan nuestras vidas de gozo. Padre Celestial, haz tu nombre glorioso en medio de nosotros hoy. Queremos estar siempre ocupados contigo, Señor. Haznos buenos y fieles administradores de todo lo que nos has dado, Señor Jesús. Haz de este ministerio nada y de ti mismo todo. Te damos gracias por cada pastor, maestro, que tú nos has dado en este ministerio Señales antes del fin, y por esta bella familia de hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios me los bendiga ricamente a todos. Familia, yo le doy muchas gracias a Dios de que de alguna u otra forma nos ha puesto juntos, nos hemos conocido y no ha sido casualidad, porque para Dios no existen las casualidades. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y yo también le doy gracias a nuestro pastor Luis Alberto García, que es un siervo de Dios de la palabra, un pastor muy humilde, muy sencillo. Estemos orando también por nuestro pastor Luis, por este ministerio, familia. Sigamos adelante, porque lo único que queremos es servir al Señor y servirlo con respeto a Dios, haciéndolo todo para Él. Toda la gloria y la honra es para Dios y por amor a las almas, familia. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y que si hay algo en nosotros que no está correcto, que Dios nos limpie. Que Dios nos limpie de toda aquella contaminación que pueda haber en nuestra vida, porque queremos ser dignos de escapar de este mundo y estar con nuestro Padre Celestial por una eternidad, y junto a todos ustedes, mis hermanos, porque somos una familia preciosa en Cristo Jesús. Gracias por habernos acompañado. Que Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén y amén.